Biden insta a Israel a proteger los hospitales en Gaza. Es la postura de Estados Unidos. El gobierno debería llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional, dice la líder de un popular partido irlandés. El riesgo de una guerra a gran escala entre Israel y las fuerzas en el Líbano creció en los últimos días. Inteligencia exterior rusa afirma a puerta cerrada, Estados Unidos insta a Israel a acelerar su ofensiva en Gaza. Erdogan fue muy claro. Netanyahu, que lo sepas, estás acabado. El movimiento palestino Hamas ha perdido el control de la franja de Gaza, dice el ministro de Defensa israelí. Así es como está el panorama en las últimas horas. Nadie esperaba esto. Comienza a salir de control lo que pasa en Oriente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este lunes 13 de noviembre del 2023. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la noche con 45 minutos. Ojalá nos escribas desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas y sobre todo que nos puedas dar tu punto de vista. Ojalá le des like, un me gusta al video y compartir la información, compartir el video, ayuda mucho. Vamos a comenzar con este dato. Me parece muy interesante esto que pues ha dado a conocer el presidente de Turquía. Erdogan afirma a Netanyahu, que lo sepas, estás acabado. El presidente turco afirmó que el primer ministro israelí pagará el precio por violar los derechos de los oprimidos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, predijo el fin de la carrera política del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pues así lo dejó de muy claro. Netanyahu, que lo sepas, estás acabado, acabado. Si violas los derechos de los oprimidos, al final pagarás por ello, afirmó dirigiéndose de manera pero muy directa al mandatario israelí. Según Erdogan, después de acabar con todos esos bebés, Netanyahu no puede ver días más brillantes. Además, el presidente turco indicó que la cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga Árabe, celebrada en Riad, en la capital saudita, el 11 y 12 de noviembre de este año, inquietó mucho al primer ministro israelí. Al mismo tiempo, Erdogan defendió que lo más importante actualmente es la unidad y la solidaridad del mundo islámico, y por encima de todo, de Turquía. Pues ahí está, ¿no? Una postura, la verdad, muy clara, muy tajante por parte, pues, del presidente de Turquía. Inteligencia exterior rusa afirma: a puerta cerrada, Estados Unidos insta a Israel a acelerar su ofensiva en Gaza. Aunque las autoridades estadounidenses son conscientes de que el objetivo de Israel de destruir a Hamas podría provocar pues la muerte de civiles, creen que esto es bastante aceptable y no privará a Tel Aviv del apoyo de Washington, asegura el organismo. A pesar del declarado deseo de paz en Oriente Medio, la Casa Blanca pretende obstaculizar las iniciativas de alto al fuego en la Franja de Gaza, aunque es consciente de que las operaciones israelíes podrían provocar pues un gran sinnúmero de fallecidos civiles, afirma el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. De acuerdo con un comunicado emitido por el servicio de prensa del organismo, en medio de la tragedia que sufre la Franja de Gaza, en la que ya hay pues civiles, miles de civiles que han perdido la vida, civiles palestinos, por las acciones de Israel, las autoridades estadounidenses han vuelto a recurrir a su herramienta favorita, la hipocresía. Se señala que aunque Washington manifiesta públicamente su supuesta preocupación por el fallecimiento de palestinos a causa de los ataques israelíes y expresa su deseo de establecer la paz lo antes posible, la verdad es que detrás de las puertas cerradas con los dirigentes israelíes, los estadounidenses están manteniendo conversaciones muy, pero muy diferentes, es decir, alentando que el conflicto continúe. Escuchen ustedes esto. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insta a Israel
a proteger los hospitales en Gaza. Mi esperanza y expectativa es que haya menos acciones intrusivas en relación con los hospitales, declaró el presidente estadounidense en medio del asedio del ejército israelí al hospital Al-Shifa en Gaza. Pues es lo que dice Biden, ¿no? Según llama a Israel a adoptar medidas menos intrusivas en el contexto de sus ataques militares contra los hospitales de la Franja de Gaza, al tiempo que pidió excluir de los bombardeos a los centros médicos gazatíes. Bueno, esto es lo que dice en completa apariencia el dirigente de Estados Unidos, el presidente Biden. Y bueno, escuchen también esta postura, me parece, la verdad, muy interesante. El gobierno debería llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional, dice la líder de un popular partido irlandés. Mary Love MacDonald también llamó a expulsar al embajador israelí de Irlanda por los bárbaros, odiosos y cobardes crímenes de guerra que los militares del país hebreo perpetran en la Franja de Gaza. La presidenta de este partido irlandés, Sinn Féin, llamó al gobierno de su país a llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional y a expulsar al embajador hebreo por la ofensiva militar que está llevando a cabo Tel Aviv en la Franja de Gaza. La política subrayó que el pueblo palestino tiene derecho a su patria por haber soportado generaciones de despojo, ocupación, opresión, apartheid, violaciones de derechos humanos que deberían sacudir a la humanidad. Esta noche, dice esta noche, el infierno llueve sobre Gaza. Gaza es un cementerio de niños. Cada 10 minutos muere un niño, denunció McDonald, y rechazó la justificación israelí de que lo hace en defensa propia. Terrible, ¿no? Terrible lo que está pasando en este momento y que parece no tiene fin para las familias que están ahí en la Franja de Gaza. El riesgo de una guerra a gran escala entre Israel y las fuerzas en el Líbano creció en los últimos días. Funcionarios israelíes afirmaron al diario que Israel seguirá respondiendo a agresiones y atacando las posiciones de Hezbollah en el Líbano. De acuerdo con The Wall Street Journal, la probabilidad de que empiece una guerra a gran escala entre Israel y las fuerzas que se encuentran en el Líbano es bastante real y creció en los últimos días. El diario recordó los recientes ataques que se lanzaron desde el territorio del Líbano contra Israel y que, según los funcionarios israelíes, se llevaron a cabo con la aprobación del movimiento chiita Hezbollah. En ese contexto, The Wall Street Journal indicó que, según sus fuentes, los ataques señalan una escalada y un alcance mayor de bombardeo desde el sur del Líbano. Pues bueno, se está dando a conocer que con esto prácticamente se entiende que el Líbano pues ya estaría participando en este conflicto y que obviamente Israel lo lleva a un escenario pues de mayor confrontación. Hamás ha perdido el control de la Franja de Gaza, dice el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Declaró que el movimiento radical palestino no puede detener las fuerzas de defensa de Israel que están avanzando hacia todos los puntos. El ministro de Defensa israelí declaró que el movimiento radical palestino Hamás ha perdido completamente el control de la Franja de Gaza. De acuerdo con sus palabras, Hamás no es capaz de detener las fuerzas de defensa de Israel, que están avanzando prácticamente muy fuerte y hacia todos los puntos. No hay ninguna fuerza de Hamás capaz de detener a la fuerza de defensa de Israel. Están avanzando, avanzan en todos sentidos. La organización Hamás ha perdido el control de Gaza. Huyen hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamás. No tienen confianza en el gobierno, aseguró Gallant. El alto funcionario sostuvo que los militares israelíes están avanzando según los planes y llevando a cabo las tareas de manera precisa y letal. Pues así es como se está dando a conocer, amigas y amigos, esta postura. Asimismo, precisó que las fuerzas de Israel han intensificado sus ataques contra los túneles de Hamás extendidos bajo Gaza en los últimos días. Trabajamos por tareas, no tenemos cronómetro, tenemos metas, alcanzaremos nuestros objetivos, afirmó el ministro de Defensa al hacer referencia al comentario del canciller del país, Eli Cohen,
de que la presión internacional puede obligar a Tel Aviv a modificar sus acciones en la Franja de Gaza. Pues la respuesta es que no, seguirán adelante con este operativo, obviamente, con todo el respaldo de Occidente. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre es importante. Te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.